Yo quería primero dar como una breve introducción sobre un aspecto que tenemos que tener en cuenta y es la rectitud en nuestras vidas. Ser personas rectas. Pero esto es curioso porque cuando yo digo ser personas rectas o hablo de rectitud, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Y yo creo que en la mayoría de los casos lo que se nos viene a la mente es como una palabra marcial, ¿no? Como una palabra militar, la rectitud. Un, dos, un, dos, un, dos. Izquierda, derecha. Un poco así, ¿no? Algo impuesto, algo que me va a hacer andar sin desviarme ni a izquierda ni a derecha por imposición marcial, por imposición militar, por imposición legal, por imperativo legal. Y quizás ese es un poquito lo que se nos viene a la mente. Pero terapéuticamente hablando, y según lo que a nosotros nos atañe, no es exactamente así. De todo lo que he dicho, solo una cosa se asemeja al concepto de rectitud, que es que me ayude a no salirme de mi dirección. O sea, que concentrando el concepto, ¿qué es rectitud en la vida? El valor, yo lo resumo así, el valor de las pequeñas cosas. O sea, ser consciente de cuánto valor tienen las pequeñas cosas. Y cuando digo pequeñas cosas no estoy hablando de una hormiguita, de un clip, No, estoy hablando de las acciones pequeñas de nuestra vida. El valor que tienen las pequeñas acciones en nuestra vida. Como por ejemplo, hacer tu cama. Es una pequeña cosa, pero que tiene muchísimo valor. Como por ejemplo, no engañar, pero ni lo más mínimo, ni de broma. No mentir ni siquiera cuando uno está bromeando. No hay por qué hacer bromas a través de la mentira. Tapar y ocultar. Es verdad que no tenemos por qué ir enseñando nuestras intimidades ni hablando de secretos del corazón a todo el mundo, eso es verdad. Pero tampoco debemos engañar, no debemos tapar, no debemos ocultar. O sea que si yo en algún momento tengo que reconocer que en mi vida he tenido problemas de adicciones, yo lo voy a reconocer. ¿Por qué? Porque eso a la larga me va a dar valor. Porque desgraciadamente hoy en día el que no tiene un marido tiene una mujer, el que no tiene un sobrino, el que no tiene un vecino, el que no tiene un pariente que desgraciadamente tiene problemas con alguna de las sustancias o alguno de los hábitos adictivos. Entonces, reconocer que nosotros hemos pasado por un proceso de adicción y lo hemos vencido tiene un valor incalculable para la sociedad, que no deberías de callártelo. ¿Por qué? Nada. Por una creencia errónea de vergüenza. ¿Por qué? Porque te da vergüenza reconocer si es un valor. Si es un valor. Haber vencido una adicción, eso es un valor. Y un valor que además la gente debe saber. Y debe saber que la adicción está vencida. Y que la adicción, que se puede salir de las adicciones. Y que se puede vencer. Y tú debes de levantarte como un agente de salud y debes de levantarte como un estandarte de esa verdad, de que de las adicciones se sale. Entonces, ¿por qué vergüenza? Todo lo contrario, es un valor. Pero igual que eso, cualquier gesto, cualquier actitud, por pequeña que sea, darte cuenta del valor que tiene es rectitud. Porque eso poco a poco te va a ir poniendo como una barandilla en el caminar de tu vida. ¿Unas barandillas para qué son? Para agarrarte si te resbalas,
Si tú te resbalas y pierdes el pie en unas escaleras, ¿dónde te agarras? A la barandilla. ¿La barandilla para qué sirve también? Para marcar una dirección. En los parques de atracciones, antes de llegar a la atracción, ¿qué hay? Hay filas marcadas por barandillas, de las que tú no te puedes salir. ¿Te acuerdas en el COVID, cuando íbamos a vacunarnos, en el estadio de la Cartuja? Era un laberinto marcado con vallas para que la gente fuera conducida por ahí. Entonces, para conducirte bien en la vida, tú necesitas unas barandillas, necesitas unos ciertos límites. Es mentira que la libertad del ser humano está donde no hay límites. Eso es mentira. Eso es un engaño. Porque el límite, ¿sabes cuál será entonces si no hay barandilla? El abismo. O sea, a ti te parece que el campo no tiene perdón, no tiene vallas. El campo no tiene vallas, esto no tiene límite, ¡qué libre soy! Y ahora empiezas a saltar por el campo, ¡qué libre soy! No tengo vallado, no tengo nada que me limite, no tengo verjas. ¡Ah! Has perdido pie y te has caído en el abismo, porque el campo llega un momento que se acaba en un abismo. Entonces, para no caer en el abismo, es necesario marcar un camino seguro, un camino protegido por vallas. Y esas vallas precisamente te las va a marcar que tú le des importancia y valor a las pequeñas cosas. Y que sepas que detrás de cada acción, detrás de cada pequeña cosa, hay una consecuencia. Ser responsable, grábate esto, ser responsable significa ser consciente de que cada cosa que haga, cada decisión que tome, cada acción que haga, repercute en mí y en los demás, por pequeña que sea. Y ser consciente de eso te hace responsable. ¿Por qué? Porque te hace pensar en las consecuencias que esa acción va a tener en tu vida. ¿Por qué practicamos aquí mucho la parada de pensamiento? ¿Por qué se pide permiso por todo? Que esta mañana, como somos tantos, estaba yo pensando, a lo mejor habrá que anular lo de pedir permiso por tanta cosa y dejar el pedir permiso por 4 cosas nada más, pero no por todo. Pero eso hay que sopesarlo muy bien. ¿Por qué? Porque el pedir permiso trabaja fundamentalmente en 2 direcciones. Trabaja en muchas más, pero trabaja en 2 direcciones. Una es la propia educación, ¿no?, de pedir las cosas. Y otra es la de practicar la parada de pensamiento. O sea, yo deseo coger la confitura, la mermelada, porque quiero echarme mermelada. Y entonces, ante esa apetencia, yo paro. Tengo que parar el impulso de la apetencia y pedir permiso. Y ahora me pides permiso y estoy atendiendo a otra cosa. Y entonces no te puedes echar la mermelada. Y tú estás deseando echarte la mermelada. Y entonces está Antonio. Ese tiempo de espera practica la parada de pensamiento. La parada de reacción. Que nuestras reacciones no sean sin pensar. Que pensemos en las que nos paremos antes de tomar las decisiones, nos paremos a pensar. Y entonces cuando tú bien dices, ¿me puedo echar mermelada? Échate mermelada. Practicas esa parada. En cada decisión que vas a tomar, aquí tienes que pedir permiso, pero la idea que subyace dentro es que tú a cada acción que vayas a hacer, te pares a pensar las consecuencias que trae. Y eso llega a un momento que de practicarlo se mecaniza, se interioriza en ti y se mecaniza. Y entonces vas a hacerlo en milésimas de segundo, vas a hacerlo casi conscientemente. Decía uno de vosotros ayer que se mecaniza de tal manera como el que conduce. El que conduce no piensa en pisar el embrague. Y sin embargo lo pisa. Y puede ir en el coche hablando, puede ir teniendo otra conversación y puede ir conduciendo. Casi automáticamente, pero hay una parte del cerebro que tiene que estar pensando en conducir
y tienes que estar pensando en poner la marcha, porque ese movimiento que tú haces para pisar el embrague, a la misma vez calibrar el acelerador y meter la marcha, todo eso tiene que estar controlado. Entonces hay una parte de tu cerebro que controla esos movimientos. No son como los movimientos involuntarios de los latidos del corazón, por ejemplo. Eso ya está programado y eso ya no tienes ni que pensarlo. Pero esto sí. Y aunque se mecanice, esto sí tienes que pensarlo. Entonces, pensar en las consecuencias que traen nuestros actos nos levanta unas barandillas que van a guiar nuestra vida en rectitud. ¿Se entiende esto? Entonces, el título sería La rectitud, el valor de las pequeñas cosas. La rectitud, las consecuencias de nuestros actos. Todos nuestros actos, por grandes o pequeños que sean, tienen unas consecuencias, tienen una acción-reacción, tanto en nosotros como en los demás. ¿Y cuántos años hemos estado sin pensar, ni siquiera en nosotros, y mucho menos en los demás? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hemos estado tomando decisiones equivocadas o no? Tomando decisiones, haciendo cosas sin pensar en las consecuencias que eso iba a traer, primero en nosotros y después en los demás. Es más, muchas veces cuando ha venido a nuestra mente la consecuencia de lo que iba a ocurrir por nuestros actos, hemos hecho un ejercicio de apartar ese pensamiento de las consecuencias. O sea, yo llevo dinero, me he gastado ya un dinero en mi adicción, me queda un resto de dinero y sé que no me lo... Bueno, sé que no podía gastarme ni lo que me he gastado, pero todavía me queda dinero. Y digo, ¿me lo gasto o no me lo gasto? ¿Me lo gasto o no me lo gasto? La adicción es compulsiva y te pide gastártelo en la sustancia o en el hábito al que tú estés adicto. Y entonces ahora viene a tu mente las consecuencias que va a traer si tú te gastas ese dinero. Y tú, en vez de asumir esas consecuencias, sopesarlas y decantarte, evidentemente, por no derrochar ese dinero y no gastarte ese dinero, haces un ejercicio extra para quitar de tu mente ese pensamiento de las consecuencias negativas que te va a traer tu comportamiento. ¿Se entiende? Haces un ejercicio, o sea, que es voluntario, que la decisión que vas a tomar, a pesar de las consecuencias negativas que eso va a traer, es un acto totalmente voluntario. Entonces no te defiendas diciendo, es que soy un adicto, es que tengo una enfermedad, algo ajeno a mí, es la enfermedad, no soy yo, es la enfermedad, evitando así toda responsabilidad. No, señor, acabas de hacer un ejercicio consciente de toma de decisiones, consciente, sabiendo las consecuencias que eso te iba a llegar, y que ibas a llegar a casa y ibas a llegar sin dinero, y que te iban a preguntar dónde está el dinero que llevabas, en qué te lo has gastado, y que tus hijos van a abrir el frigorífico y no va a haber nada de comer, y que tu madre se ha ido a la compra y no vuelve, y cuando vuelve, ni siquiera trae la cesta de la compra, la bolsa de la compra, se la ha gastado todo en el bingo, toda la mañana, hasta las 3 de la tarde. Pero esa mujer, por poner el ejemplo de la mujer, esa mujer sabía perfectamente que iba a llegar a su casa sin nada, lo sabía, y ha desechado en su mente ese pensamiento que le traía las consecuencias de sus actos. O sea que ha sido una decisión totalmente libre, evidentemente empujada por la adicción, pero la decisión ha sido consciente y libre. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de interiorizar tanto y tan hondo el valor que tienen nuestras decisiones con sus consecuencias,
de que sea efectivamente la decisión correcta y de que no tengas que apartar lo malo, sino que tú seas consciente y hagas lo que tienes que hacer, hagas lo correcto, hagas lo correcto. Ni siquiera llegues a gastarte el primer dinero, ni siquiera llegues a planteártelo. Esto es un poquito la enseñanza y el mensaje que yo quería dar a través de la rectitud, ¿vale? Esa es una cosa. Y luego quiero hablar de otra que viene en Proverbios de hoy, en el capítulo 17. Y dice así, el proverbio número 13, ¿dónde está Nicolás? Nicolás, el 13, capítulo 17. Y dice así: si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Y ayer hablábamos en la mesa segura, hablábamos sobre pasarte al lado bueno de la vida, sobre pasarte al lado en el que se hace el bien, en el que se piensa bien, en el que se espera lo mejor. Se espera lo mejor de ti y se espera lo mejor del otro. Y en pasarte en ese lado. Porque hubo una voz que dijo, bueno, es posible que nos tomen por tontos. Entonces yo no voy a contestar con bien. Voy a contestar con esa picardía. De hecho hay un refrán que dice, piensa mal y acertarás. Y eso es mentira. Eso es mentira. Eso es, y si en algún caso se cumple, ¿sabes por qué es? Porque te la has creído. Porque te has creído esa mentira. Porque el mundo se ha creído esa mentira. Porque al mundo, por alguna curiosa razón que casi escapa a nuestro conocimiento, al mundo, a los que dirigen el mundo, les interesa que vaya mal, que haya mal en el mundo. Y por eso inculcan estas creencias erróneas. Piensa mal y acertará, porque todo el mundo es malo, porque si no te la da la entrada, te la da la salida, porque todo el mundo te va a engañar, porque todo el mundo te la va a jugar, porque todo el mundo te va a traicionar. Y eso está equivocado. Es una creencia errónea. Y yo lo que te invito desde aquí es a que te pases al lado bueno de la vida. La vida es una moneda con dos caras. Decía un grupo de unos chavales que hace muchos años hicieron un grupo de rap. Decía, la vida es una moneda. En un lado está la cara y en otro lado está la cruz. Y hacían referencia a la cruz de Cristo. A ver a dónde te pasa. A la cara del César, cuando dijo Jesús, ¿el César? Al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Pásate al otro lado de la cara, a la otra cara de la moneda. Pásate al lado de la moneda, al lado de la cruz. Pásate a este lado del amor. ¿Por qué? Porque si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Nunca podrás deshacerte de las malas personas, de las malas influencias, de los malos pensamientos, de los malos comportamientos, del odio, del rencor, de la envidia, de la avaricia, de la codicia. Nunca podrás deshacerte porque lo estás alimentando. ¿Entiendes? Y entonces ahora empieza la lamentación. ¡Qué desgraciado soy! Todo me viene a mal. Todo me sale mal. ¡Qué desgraciado! Y ahora cuando yo ofrezco algo, nadie se fía de mí. Nadie confía en mí. Nadie me hace un favor. Nadie, evidentemente, si tú has sembrado el mal, ¿qué vas a recoger? Dice Gálatas 6:12. Dice, no os confundáis, no os equivoquéis.
Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembres, eso mismo recogerás. Hay leyes en el ámbito espiritual que no pueden ser burladas, no pueden ser truncadas. Tú no puedes hacer trampa en las leyes de la física o de las matemáticas. Las fórmulas son inapelables. No puedes mover un denominador, un numerador de la fórmula. Puedes, conforme a otras fórmulas, despejarlo y desarrollar la fórmula, pero no puedes hacer trampa. No puede ser burlado. Pues en el ámbito espiritual, moral, ético, tampoco funciona eso. Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembres, eso mismo recogerás. Entonces, si tú empiezas a sembrar desconfianza en tu casa, si empiezas a sembrar odio, si empiezas a sembrar avaricia, codicia, rencor, si tú mantienes vivo el rencor en tu corazón por heridas pasadas, por circunstancias pasadas, por daños pasados, lo mismo que si tú albergas en tu corazón el fracaso, la victimización, yo es que nunca he hecho nada bien, yo es que a mí nunca me ha salido nada bien, yo es que no he conseguido nada en mi vida, es que no he conseguido nada, todo lo he tirado, está bien, bueno, pero eso fue el pasado, ¿no? Los errores del pasado no tienen por qué ser errores de hoy y ni mucho menos errores del futuro, ni mucho menos. No te ancles a eso. No te ates a eso. No, señor. Es un error. Lo que pasa es que al mundo le interesa que tú te quedes anclado en eso y que sigas alimentando esa rueda de mal en el mundo. Y entonces te lanza esos mensajes, esos refranes, esos dichos y siguen alimentando eso. Pero eso es mentira, es una mentira diabólica. Es una mentira. Prueba a ver, haz la prueba simplemente, no vas a perder nada. Ayer os animábamos a eso. Haz la prueba, a pasarte al otro lado. Haz la prueba, a empezar a hacer el bien. E incluso, porque aquí dice en el proverbio, no respondas con el mal al bien. O sea, alguien que te viene de buena fe y ya dices tú, este quiere algo, ¿por qué vendrá ahora? ¿Por qué? Caray, si te está viniendo con el bien, te está ayudando, está prestándote ayuda, seguro que al final quiere algo, seguro que viene con algún interés. Entonces te está diciendo Proverbios, no respondas con el mal al bien. Pero es más, yo ahora mismo te estoy diciendo, no respondas con el mal al mal. O sea, ni siquiera al mal respondas con el mal. Haz la prueba de responder con bien al mal. Haz la prueba. Eso tiene un efecto espiritual. Eso no tiene un poder especial. No lo sé. Yo lo he experimentado. Hazlo tú. Experiméntalo tú. Responde al mal con el bien. A ver qué pasa. Pruébalo. Ayer decíamos, examínate, identifica las situaciones y responde de esta manera, prueba a responder de esta manera. Dice en otro proverbio, dice, la palabra mansa tranquiliza los ánimos. Prueba en una discusión a hablar mansamente, a comprender, a pedir perdón. En otra parte de la palabra dice, si alguien tiene algo contra ti, antes de venir al altar a hacer sacrificio y a adorar, si alguien tiene algo contra ti, ve y pídele perdón. Y esto puede parecer un poco contradictorio, porque dice, vamos a ver, si es él el que tiene algo contra mí, ¿cómo voy a pedirle perdón yo? Sería en todo caso que yo tuviera algo en contra de él. Entonces, pues iría a pedirle perdón, ¿entiendes? Pero te dice, no, si él tiene algo contra ti, ve y pídele perdón. ¿Por qué? Porque tú puedes ir y decirle, hermano, estás enfadado conmigo, algo he debido de hacer para que tú tengas algo en contra de mí. Y si he hecho algo que te ha puesto en contra de mí, perdóname.
y dime qué he hecho para no volverlo a cometer. Dime qué es lo que te molesta de mí. Dime qué es lo que he hecho mal para que te sientas mal, te sientas dolido. Porque voy a tratar de cambiarlo. Y luego, prueba a hacer eso. Prueba a responder con el bien, el mal. Prueba a decirle a la gente, si es verdad que la quiere, díselo. Dile que la quiere. Dile a la gente que la quiere. Dile a la gente que te cae bien. Dile a la gente que puede hacerlo mejor. Dile a la gente que confías en ella. Díselo. No te alegres del mal de las personas. No te alegres cuando caen. No te alegres cuando tropiecen. Anímala, levántala. Confía en ella. Nosotros estamos confiando en ti. Una vez, otra vez, otra vez. Y seguimos confiando. Prueba a ver el efecto que tiene eso. Y por último, ¿qué hora tenemos? 9:05. Como cierre, quiero decir este proverbio, el 16 del capítulo 17. Dice, es absurdo pagar por la educación de un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. Nosotros aquí cuando vemos un ingreso que le vemos la actitud al chico, los padres sí quieren mucho, los padres quieren, porque los padres han visto la enfermedad del hijo y quieren, o del hijo, o de la hija, o del marido, o del padre incluso, porque hay hijos que traen a sus padres, y la han visto más que el propio usuario, que el propio afectado. Y entonces cuando nos damos cuenta de eso, de que la persona no trae una actitud adecuada, a los familiares les decimos que no lo ingresen, que no se gasten el dinero, porque el dinero no se devuelve. Y lo avisamos, porque somos conscientes de eso, somos conscientes de que es absurdo pagar por la educación de un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. Pero ya una vez que estáis aquí, yo a veces digo, cuando estoy exhortando, cuando estoy corrigiendo, cuando estoy dando una enseñanza, a veces pienso, Antonio, ya. Ahora porque somos muchos, pero antes que éramos menos, había mañanas en que uno estaba mirando el reloj, el otro estaba bostezando, el otro estaba medio dormido, y yo aquí desgañitándome, intentando traer enseñanza y traer. Y venía a mí el pensamiento de, Antonio, es inútil. El que no quiere... Mira, nosotros, y quiero cerrar con esto ya, nosotros aquí en Aliento de Vida tenemos un lema. Es, si no puedes, te ayudamos. Si no sabes, te enseñamos. Pero si no quieres, no hay nada que hacer.